cosa es el chupón del colmadón? Eso es que vienen a chupar con la dueña. O sea, pueden beber de tu seno. Claro. Mi madre me puso a prostituirme. Ahí mismo en ese bar. Sí, en ese negocio, a mí, a su hija. Tu mamá es una degenerada. Y entonces tú cobras por encontrar pareja en el bar. Eso es lo que se llama una prostitución. Eso es una prostitución. Eso es prostitución. Lo que pasa es que tú no tienes lo que ella tiene, lo que me gusta a mí. Lo que pasa es que tú lo que eres un buen asqueroso, lo que tú no me... Cuando uno va a cazar, uno dispara de aquí para allá. Pero de allá para acá también pueden disparar. Y es mi hijo. Han habido accidentes porque Sí, él tiene que habido. llevar al niño y que me maten al niño. Pero si tú sabes bien que los accidentes siempre ocurren. Tú estás con la Asociación de Rifles, la ciudad de Rifles. Tú estás con ellos y yo estoy en contra de ellos. Tú sabes bien que yo no puedo entregar mis armas y ese es mi hobby. Bueno, nos vamos a divorciar entonces. ¿Qué respuesta tienes a lo que te está exigiendo ella? El caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo un caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El político italiano Nicolás Maquiavelo dijo: todos ven lo que tú aparentas, pocos advierten lo que eres. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Qué estará diciendo el Maquiavelo este? No sé. Vamos a ver de qué se trata este primer caso. Que pasen los litigantes, por favor. Doctor Apolo, mi negocio es un negocio serio. No quiero cuero. Que se vaya. Lo que no se enseña, no se vende. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, Serio tu negocio. muy serio. Bueno, pues a ver, Angelta, ¿cómo te llamas tú? Angelta, Angelta. sí, Ok. Estás demandando a Ninoska. a mi hermana, Ah, ¿es tu hermana? sí. Bueno, pues explícame por qué estás demandando a tu hermana Ninoska y qué pides para que se resuelva este caso. Ok, yo estoy demandando a mi hermana por la prostitución que ella está teniendo. ¿Cómo que la prostitución que Sí. ella está teniendo? Quiero la mitad del negocio y quiero que se vaya. Pero, ¿cómo? Espérate. ¿Quieres la mitad del negocio? O sea, tú quieres la mitad de ella. Pues ya tú tienes una mitad. Claro, porque está puesto el nombre de las dos. ¿Y de qué es el negocio? El negocio es un bar Un bar. de bebida. Claro. Claro. Bueno, a ver, explícame cómo es la situación. Bueno, mi mamá hace aproximadamente como 6 meses fue deportada para República Dominicana. La deportaron. Yo era una niña de casa, no salía, siempre en la escuela, al cine, cosas así. No sabía lo que pasaba detrás del trabajo de mi mamá. Cuando la deportan, ella me dice lo que está pasando. Pero ¿y cuál era el trabajo de tu mamá? Ella era la encargada del bar. ¿La dueña? Sí, era la dueña. Ah, ella era la dueña del bar. Nosotros somos hermanas de parte de madre. Por parte de Mitad. madre, padres diferentes. Padres diferentes. Ok. Yo no vivo con ella, yo no tengo muchas relaciones con ella. ¿Con ella? Exacto. Ok. El punto es que mi mamá se va, todo queda a la quiebra. Me dice que llame a ella para que me ayude, pero como soy la única que quedo, la llamo a ella y le estoy diciendo que me ayude. Ella viene, yo me voy para República Dominicana. Pero tu mamá les dejó los documentos Sí, del todo bar. quedó a Se los nombre de dejó las todo a dos. nombre de las Queda a dos. nombre de Ninoski y queda a nombre mío. Ok. Ella me dice que la llame, yo la llamo. Todos quedamos en que ella me iba a ayudar. Cuando yo voy a República Dominicana a ver quién me lo compra, porque aquí nadie me lo quería comprar. Cuando ella me llama y me dice, Angie, mira, alguien lo quiere comprar. Y además de eso, ella está haciendo buena producción. O sea, estaba saliendo provecho de todo. O sea, el bar empezó a hacer dinero. Comenzó a hacer dinero y ella Es está lo que me haciendo estás provecho. diciendo. Cuando yo vuelvo, regreso, un hombre me dice, yo quiero el trago en los senos. Yo, ¿de qué que tú me estás hablando?
porque y ven y entonces se tú me regresas pega. a trabajar al bar. Yo regreso a ver para ver el provecho que ella estaba haciendo. Ajá. Porque como yo no la conozco bien, yo no sé lo que me está hablando. Cuando vuelvo, el hombre se me pega en el pecho Sí. y yo estoy tratando de soltarme y veo todas las muchachas que todo es normal. Y yo le pregunto, Ninoca, ¿qué es lo que está pasando? Ella me dice, no, así es como son las cosas ahora. Pero si no fuera por mí, Quiero tú que no te tuviera vayas, te nada, digo. no estuviera consumiendo nada, no estuviera produciendo Bueno, nada. pero dime mi una amor. cosa, espérate, pero el negocio es de las dos realmente. Es de lado, pero ella lo que está haciendo es un prostíbulo. Tú piensas que es un prostíbulo. Claro que sí. Pero lo que me contaste era de tragos y eso, no me dijiste nada vendiéndose allí de la gente, o sea, Yo tengo, ¿qué es lo que tienes, mía? Videos, yo tengo un video, fotos, yo tengo un video evidencia. donde enseña que esta muchachita lo que tiene es un prostíbulo ahí. ¿Un video Un tienes? video, claro que sí. Ella lo que es una descarada y no te quiero ahí. Si tú quieres, Pero que tú si no haz lo fuera que por tú mí, tú quieras. no estuvieras Bueno, produciendo. Como tú te vamos a sientes ver, tú haces bueno, todo vamos a cerca ver de tu las papá. imágenes de lo que tú tienes ahí. Déjame ver qué es lo que tú le consideras. Ahora que entre el calvo, el ganador de la noche. Mira para eso. Mira para eso. El calvo no se ve mucho porque está oscurito. Pero se nota que es ella. Parece que el ganador de la noche le está agarrando los senos El chupador del colmador. a la demandada, ¿no? El chupón del colmador. Claro. Y el ganador de la Es que noche. lo que no se exhibe no se vende. Lo que no se exhibe no se vende. Doctora Polo, eso es No. un trago que ellos se ponen, o sea, ella se pone y las demás en el pecho, ¿verdad? Y el que llega lo pone un sorbete y lo toma. ¿Qué es eso? Se ¿Y pone cómo el tú vaso piensas acá. así? En ¿Cómo vez de tú ser en piensas un con la vaso, seriedad que es tú en los tienes senos en de ese ella. negocio? No, mi amor. No. ¿Qué cosa es el chupón del colmadón? ¿Qué? Te voy a explicar, doctora. El chupón del colmadón es algo que yo inventé. Porque en ese negocio no se estaba produciendo nada. Entonces, ¿qué pasa? Que los tigres cuando me veían, me hablaban. Los tigres. Sí, los tigres, me veían, ellos me miraban, no me miraban a los ojos. Entonces yo Porque preguntaba tú que tienes por el perfil qué ellos no de me un miraban a cuero. los ojos. Si cuando uno habla con una persona, uno mira a los ojos. Sí, ¿Qué pasa? Que ellos me miraban aquí a los senos. claro. Entonces ahí se me metió esa idea. ¿Qué pasa? Que yo ahí dije, oh, pero vamos a inventar el chupón del colmadón. ¿Qué pasa? El chupón del colmadón, eso es que yo me pongo un sorbete aquí, como decimos los dominicanos, Sí. con bebida. Ajá. Entonces, en lo que yo voy bailando con ellos y ellos van viendo, gastando. Entonces, al final de la noche, yo le digo que el premio viene para el que más gastó. ¿Y cuál en la es el noche. premio? Que Ella. se dan la dueña, Ella. que ¿Cómo? vienen a chupar Ajá. con la dueña. O sea, Aquí. pueden beber de tus senos. Claro. de Ese la es el dueña, premio. Que eso es lo que quiere. Cállate la boca. Eso es la cállate la prostitución, boca. que se quedan Y contigo. aparte del chupón, ¿hay algo más que ocurre? Claro que sí. ¿Se No. extiende un poquito más la situación? Ok, hay algo más que ocurre. Yo no tengo que ver con eso. ¿Qué pasa? Que hay mujeres, ¿sabes? Por lucrarse su dinero, ellas se van con los hombres. Yo con eso no tengo que ver. Con lo único que yo tengo que ver es con que si ella se lo consigue de mi negocio, ella tiene que darme un %. Un ejemplo, 50. Tienen que darme $50. de eso. Si lo buscan de mi negocio. Un finder's fee. Sí. O sea, como cobran. Claro, eso. Como cobran, por ejemplo, los lugares estos donde tú vas a buscar pareja. Sí. Tú encuentras a tu pareja y tienes que pagarle pues una cantidad de dinero por haber encontrado. Y entonces tú cobras por encontrar pareja Claro. allí en, en Eso es el lo que bar. se llama una prostitución. Eso es Ah. una prostitución. Eso es prostitución. Si ellos van a Eso cuerer es después simplemente en el prostitución. negocio Tú no mío, quieres ellos no un lo cuero y hacen. tú no sirves ni Oye, 5 si yo soy pesos. un cuero con los míos. ¿Qué más hacen? Bueno, eso es lo único que ella hace. Ella me culpa a mí porque ellos se van a cuerear con ellos. ¿Y Ellos se qué- van- y qué yo es lo no que tengo estoy que ver diciendo? con eso, Por un mami. No tengo cuero, que yo ver no con quiero eso. prostitución en el negocio. Ok, el bar ha subido, ¿no? Sí, Está ha bien. subido $3,000 más de lo que hacía. No me digas. Sí. O sea que está funcionando Claro. tus técnicas y el chupón del colmadón. Sí, Ok. ¿Quién tiene testigos acá? yo. Tú. Ok, cuando voy a hacer un receso, a la vuelta, quiero saber un poco cómo es la relación de ustedes con la madre, tú con tu madre, porque yo veo que ustedes son hermanas por parte de madre. Sí. Y se llevan
tan mal. Quiero entender un poco tu relación, cómo fue y por qué tú no estabas involucrada, etcétera, etcétera. Regresamos después de este receso. ¿Pero ustedes eran novios? Sí, nosotros éramos novios, pero ella lo que se Pero están eso peleando sí tú no también me es lo por mí. dijiste a mí, ¿verdad? Porque yo siento, Buenaqueroso. lo que Dijiste pasa es que tú tú no tienes lo que ella tiene, lo que me Tú gusta a sabes lo mí. que pasa, que tú lo que eres un buen asqueroso, lo que tú no me tienes que decir. no me- Buena no tengo Ave Pero esto es lo que María, le ahora gusta se a van a los tigres, competir por por sus partes privadas. Esto es lo más grande que he visto en la vida yo. Caso cerrado.